Buenas a todos. Como especial he decidido hacer este pequeño video antes de tocar el tema de los sucesores de las legiones Astartes. Así que ¿quieres crear tu propio capítulo de marines espaciales? Pues este video es para ti. Escoger un ejército es un elemento esencial para este hobby y no hay mejor manera que crear un ejército que sea uno con el que te puedas identificar. Antes de mencionar los elementos interesantes como quién es su primarca, quién es su maestro del capítulo o cuáles fueron sus aportaciones, hay que tener en consideración los siguientes. Generalmente no superarán los 1000 marines. Esto es debido a los sucesos de la herejía de Horus. Roboute-Guilliman, al darse cuenta del peligro que representa una sola persona con el poder total sobre las legiones, decidió romper las mismas en múltiples capítulos como manera de prevención. Ahora, es cierto que los Templarios Negros son una excepción a esto, pero esto se debe a que se encuentran en una cruzada eterna. En cualquier otro sentido, un capítulo de marines no sobrepasaría el número de individuos permitido sin alzar sospechas entre los miembros de la Inquisición y los altos señores de Terra. Relación con el Mechanicus. Por ejemplo, si tu capítulo hace un gran uso de tanques, pues tendrán una mayor necesidad de personas que sepan mantenerlos. También hay que recordar que el Adeptus Mechanicus sigue siendo su propia facción y por lo tanto no le darían su apoyo a cualquier persona si la consideran una amenaza o de poca confianza. Primarca progenitor no es necesario. Es cierto que en algunos casos el primarca progenitor que tienes en mente va a afectar de cierta manera a tu capítulo. Por ejemplo, la rabia negra y la sed roja son pertenecientes únicamente a los hijos de Sanguinius. Por otro lado, también tienes la opción de subvertir las expectativas. Por ejemplo, hijos de Vulcan que en vez de valorar a los civiles valoran el conocimiento. O hijos de Corax que actúan como guerreros de la octava legión. También tienes la opción de ser impreciso con el legado de tu capítulo. Quizás sus miembros no están seguros de su linaje y se cuestiona del origen de su semilla genética. Tener en cuenta el canon. Este punto es sumamente importante, ya que por más que intentes convencer a todos, tu maestro de capítulo no va a vencer a Angron en un combate singular, y mucho menos logrará insultar a un Custodes en su cara y salir sin consecuencias. Tener en cuenta el canon es importante, ya que ayudará a que tu capítulo se sienta parte del universo de Warhammer 40.000. Fecha de fundación. Esto dependerá de usted. Quizás fue fundado durante la era Indomitus, después de que Guilliman había regresado para salvar al Imperio. O tal vez fue fundado 100 años antes de la caída de Cadia. O lo más probable es que se desconoce su fundación exacta y se especula que fue alrededor del milenio 39. Características importantes. Las siguientes preguntas serán importantes para tu capítulo, ya que las mismas determinarán su forma de ser en términos visuales y narrativos. ¿En dónde se sitúa tu capítulo? Si la base de operaciones del mismo se encuentra situada en un mundo natal, es posible que los marines adopten a la cultura de la población nativa, ya sea en su paleta de colores o en su emblema. En contraste, si tu capítulo tiene un estilo de vida nómada, es posible que no tenga una red de suministros estable, al igual que ser experto en combate naval. ¿Cuál es su relación con sus aliados? Este punto se explica por sí solo. Quizás tu capítulo de marines espaciales no se lleva bien con la Guardia Imperial, viéndolos como mortales asquerosos, o quizás los considere miembros importantes del Imperio y están en contra de sacrificarlos sin necesidad. ¿En qué cultura están basados? Por si no lo han notado, los ultramarines son romanos espaciales, los ángeles oscuros son la mesa redonda del rey Arturo, los lobos espaciales son vikingos
y los carcarodones son básicamente tiburones espaciales. Basando tu capítulo, ya sea en una cultura o una criatura, puede ser de gran ayuda, ya que le permite distinguirse de manera eficiente. Propósito de su creación. Los marines espaciales no son creados simplemente porque sí. Quizás se declaró la fundación de su capítulo para que el imperio pudiera hacerle frente a un enemigo específico, o quizás fue para que pudieran mantener vigilancia en un cierto sector. ¿Cuál es su rivalidad? Tener una rivalidad puede otorgar ciertos detalles a tu capítulo. Puedes decir que después de ciertas batallas desarrollaron un odio hacia los orcos por la destrucción que estos causaron, al igual que los artefactos que les habían robado. O quizás después de perder su mundo natal desarrollaron una obsesión de perseguir y destruir a los responsables. Escribe lore. Escribir el lore o una pequeña historia acerca de tu capítulo sucesor puede ser de gran ayuda. Te familiarizas con los individuos y te adentras en sus conflictos y los sacrificios que realizaron con el fin de servir al imperio. Todo esto, en mi punto de vista, permite que tengas una visión más completa de cómo tus soldados imaginarios deberían ser dentro del trasfondo del Milenio 42. ¿Quién es el maestro del capítulo? Esta es una pregunta importante, ya que este individuo es la imagen representativa del capítulo. Teniendo por ejemplo a Marnius Calgal, un hombre que a pesar de ser un gran guerrero, también es un excelente estratega, y a Tiberos, maestro del capítulo de los Carcarodones, quien incluso en los estándares de los marines es un gigante. Tener a un maestro del capítulo es un gran beneficio, ya que a través de él reconoces las fortalezas y las virtudes que un Astartes debería representar. Y esto fue todas las guías que pude pensar sobre cómo hacer tu propio capítulo sucesor. Espero que en las mismas les ayude en la creación de sus capítulos de marines leales al emperador de la humanidad. O quizás eso no es lo que quieres. Quizás después de tanto tiempo sirviendo a un dios ciego, a un imperio que se consume a sí mismo, decides que mereces más. Sí, mereces más que esto. Te das cuenta que aquellos que realmente quieren recompensarte no se encuentran en los pasillos de oro, sino en los rincones más oscuros de la disformidad.